18:30, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué encontramos? Hoy quiero tocar un tema que considero que es fundamental, entendiendo que hay temas muy importantes que abordar también, como ha sido recientemente el lamentable suceso que ha vivido México, mostrando además lo que es el narcoestado, o lo que ha sucedido también en Brasil, con una matanza que tiene de fondo claramente un conflicto ideológico entre gobernantes. Pero no puedo también obviar lo que está aconteciendo con uno de los mayores exponentes del globalismo, como es Bill Gates. Sucede que Bill Gates, el autor de Cómo enfrentar una crisis climática, aquel que presagiaba el fin del mundo de manera inminente, ahora cambia su postura respecto a lo que es la emergencia del cambio climático y dice que no va a traer la destrucción de la humanidad. Parece ser que todos esos vaticinios apocalípticos en algún punto han frustrado ciertos proyectos que él necesitaba llevar adelante. El multimillonario globalista, ciertamente uno de los mayores exponentes del globalismo actual, gran promotor del ecologismo, imagino que muchos modernistas y progresistas están muy a gusto militando su causa. Ahora Bill Gates, que también por cierto ha financiado la carne sintética en España e Israel, además de que promocionó la inoculación masiva como un acto de amor a lo largo y ancho del planeta, esta misma persona ahora cambia su postura sobre el cambio climático, afirmando que no va a provocar la desaparición de la humanidad. En un artículo que publicó en su propio blog, que se llama Gate Notes, se mató buscando nombres, por cierto, me hace acordar mi propia página web, horaciojusto.com. Nos matamos poniéndole nombre al espacio. Bueno, la cuestión es que el fundador de Microsoft, fundador entre comillas, porque de hecho también hay que recordar que las patentes que tiene, muchas de ellas fueron robadas y que luego patentó por su propia cuenta. Entonces, digamos, un currículum impecable, ciertamente, ¿no? Como buen demócrata. Lo cierto es que el fundador de Microsoft pidió un giro estratégico que dejara de limitar únicamente las emisiones y tratar de reducir el calentamiento global para empezar a concentrarse en las cosas que tienen mayor impacto en el bienestar humano, como es, por ejemplo, la prevención de las enfermedades y la reducción de la pobreza. Y acá viene el secreto, porque precisamente si él va a incursionar ahora en el gran negocio de la Big Pharma, en alianza con Andrés Hoffman, que es el CEO de La Roche, actualmente uno de los copresidentes interinos del Foro Económico Mundial, ciertamente que para que la Big Pharma funcione, se necesita principalmente personas enfermas, pero personas en primer lugar. Entonces, acá todo ese discurso antinatalista que estuvo llevando adelante durante 20 años, se da cuenta que es un problema si quiere seguir con su gran imperio 2 décadas más adelante. Más cuando vemos la gran crisis de natalidad que está atravesando hoy Occidente, que es donde se concentra principalmente su mercado. Porque quiera o no, en Asia todavía no logra asentarse finalmente. Entonces, un Occidente que no se reproduce es ciertamente un problema tanto para la Big Food y la Big Pharma. Ciertamente que no es un problema para la Big Tech, que necesita individuos atomizados. Pero para la Big Food y la Big Pharma, esto es un problema. Entonces, ahora cambia esta visión. Ahora criticó la visión apocalíptica del cambio climático, parece que quiere distanciarse de los ecopesimistas como Greta Thunberg, por dar un ejemplo, y considera que hay que centrarse demasiado en objetivos, que hay que centrarse más en objetivos de largo plazo, porque los ecopesimistas se concentran en objetivos de emisiones a corto plazo. Y es que esto es un problema porque finalmente sucede que si yo estoy pensando a corto plazo, es muy fácil decir, limitamos las emisiones, se acaba, por ejemplo, el gran negocio de la minería en África. Pero luego, ¿con qué se van a comunicar las personas que viven atomizadas con el celular? Si de hecho cualquier celular, que es lo que yo debato siempre con los progresistas, cualquier celular ya requiere de suyo minería a cielo abierto. Entonces, acá donde empiezan a darse cuenta que hay una contradicción. Si realmente quieren cuidar el planeta, tienen que muchos directamente eliminar el celular. Salvo que caigan con la hipocresía que es, no queremos que Horacio Justo se coma un asado porque es un consumo que se puede evitar, pero nosotros no podemos evitar andar con el iPhone. Eso se llama hipocresía. Esa gente tiene que tenerlo en cuenta. Cito textualmente. Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias, especialmente para las personas en los países más pobres, no conducirá a la desaparición de la humanidad. La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en un futuro previsible. Según Bill Gates, la próxima cumbre climática, que es el COP30 en Brasil, era una oportunidad para volver a centrarse
en la métrica que debería contar incluso más que las emisiones y que el cambio de temperatura, que es mejorar las vidas. Aunque el cambio climático perjudicará a los más pobres, algo que ya sostiene en la tesis de su libro, yo lo leí de hecho, para la gran mayoría de estas personas no va a ser la mayor amenaza para sus vidas ni su bienestar. ¿Qué es lo que nosotros decimos en nuestro libro? O sea, claro que es un problema el cambio climático, que por cierto, está discutido que sea antropogénico. Pero el tema es, ¿cuál es la forma de salir de esa crisis? Porque generando políticas socialistas, lo que haces es que el pobre se cae más pobre. Y eso, curiosamente, es un problema incluso para el propio planeta. Si uno ve, por ejemplo, según Heritage Foundation, las naciones que tienen una economía más centralizada, entiéndase, socialistas, son los que mayor emisión de CO2 tienen y los que más contaminan en el mundo. Y las economías más desreguladas, las economías más abiertas, son precisamente las más amigables con la naturaleza. Entonces, acá se está dando cuenta Bill Gates que precisamente todo ese discurso ecologista, que finalmente es un discurso en última instancia comunista, en última instancia, va, va a terminar colisionando con sus intereses corporativos. Por eso él dice, y cito textualmente, los mayores problemas son la pobreza y las enfermedades como siempre lo ha sido. Comprender esto nos permitirá centrar nuestros limitados recursos en intervenciones que tengan mayor impacto en las personas más vulnerables. Es decir, dejamos de financiar la Agenda 2030 que tiene cada vez más resistencia, porque cada vez hay más gente criticándola, empecemos a centrarnos ahora, por ejemplo, que tenemos a Andrés Hoffman y Larry Fink en el Foro Económico Mundial en el negocio de la farmacéutica, que se demostró que es más efectivo el miedo a una eventual pandemia, algo que ya viene vaticinando desde hace varios años Bill Gates, por cierto, que siempre se viene una nueva pandemia, parece ser que es más redituable porque incluso la gente es más obediente en torno a la seguridad sanitaria que en torno a la seguridad climática. Como hay más gente que discute el tema del ecologismo, saben que es más fácil que la gente vaya a obedecer en principio, de acuerdo a lo que pasó en el 2020, vayan a obedecer un gran confinamiento y vayan a consumir los productos que necesiten que se pongan en el mercado. Recuérdense que Andrés Hoffman es el que tenía la patente de los PCR que se utilizó desde la OMS en el año 2020. Cuestión de investigar, esto es información pública de hecho. Entonces, ahora parece que Bill Gates está en desacuerdo con los alarmistas climáticos cuando él fue uno de parte de ese establishment. Acá incluso entra en conflicto con lo que dice el propio secretario de la ONU, el secretario general Antonio Guterres, quien declaró al periódico The Guardian recientemente que el objetivo del cambio climático que no supere en los próximos años la escala de 1,5 grados centígrados, si no se llega a ese objetivo, va a tener consecuencias devastadoras, según Guterres, que hay que reducir drásticamente las emisiones lo antes posible, siguiendo los lineamientos incluso que tiene la vocera de la ONU, Melissa Fleming, que dijo, nosotros somos dueños de la ciencia, tenemos que utilizar la identificación digital y el control en Internet para asegurar la gobernabilidad de la ONU. ¿Qué implica esto? Y lo dice la propia Melissa Fleming, dejar de, a ver, ¿cómo explicar lo que se entienda? Dejar afuera, eliminar cualquier discurso de odio o fake news. ¿Qué es un discurso de odio o fake news? Básicamente cualquier cosa que cuestione la gobernabilidad de la ONU. Por eso la ONU entra en conflicto acá porque precisamente uno de sus principales aliados parece que quiere volcar su negocio a otro espacio y ellos tienen una narrativa que es precisamente totalmente alarmista. En contra de lo que dice la propia ciencia, por cierto, ¿no? Ahí quiero ver a todos los que salieron a debatir conmigo, así les fue los debates, ¿no? Quisieron debatir conmigo el tema del ecologismo, tuvieron que salir a debatir conmigo quién era más obediente con la iglesia, cuando estábamos discutiendo precisamente el ecologismo. Bueno, justamente porque es un relato vacío que si uno va a la ciencia, se da cuenta que no son pocos los que estaban discutiendo lo que ahora Bill Gates aparentemente quiere reconocer. O sea, yo voy a Judy Curry, la mayor climatóloga del mundo, Ivar Geber, premio Nobel de Física, Patrick Moore, fundador de Greenpeace científico, John Lombard, el ecologista escéptico, González Corripio, científico argentino, colaborador de la NASA, y todos están diciendo que el cambio climático existe, pero que no es antropogénico y tampoco es tan grave como lo presentan. De hecho, fíjense cómo cambió el discurso ahora, el relato globalista, que ya no se habla ni siquiera de emisiones de CO2. Ahora se dice que es más grave para el calentamiento global, por ejemplo, el metano. El metano que tiene, por ejemplo, como principal punto el principal punto de salir del metano, la Amazonía, validando la intervención de la ONU en el control de estos recursos naturales. El metano, que según la propia ONU, es generado principalmente por las vacas. Entonces, decía la ONU, si uno junta todas las vacas del mundo, equivale al tercer país más contaminante del planeta.
Curiosamente, después de este informe, la carne sintética se disparó sus acciones un 162% en Wall Street al día siguiente. O sea, no es casual lo que pasa aquí. Entonces, se están dando cuenta que la gente ya empieza a resistir. Vean lo que pasó con la resistencia del impuesto verde en Bélgica, en Francia, en España, lo que muy bien hablado Ramiro en su momento. Hay mucha gente en Europa resistiendo este intervencionismo de la Unión Europea y la ONU. Acá en Hispanoamérica, sobre todo en América Latina del Sur, no se siente tanto. Es como que acá los temas todavía están como pasados de moda. Todavía acá seguimos discutiendo que el cupo de género, seguimos discutiendo que el aborto legal. Allá en Europa esto ya, hasta la eutanasia ya se terminó legalizando. Entonces, están en otras discusiones. Que cierro con esto. Resulta ahora que el que robó las patentes y fundó Microsoft, ah, durante décadas fue presentado como un gran alarmista climático, defensor del control poblacionalmente el aborto, defensor de la anticoncepción para frenar las supuestas amenazas relacionadas con el clima y la sobrepoblación. En 2021 había publicado su libro Cómo evitar un desastre climático, en el que destacaba la necesidad de alcanzar las emisiones netas cero de los gases de efecto invernadero. En los últimos años hizo declaraciones muy alarmistas, como por ejemplo, cito, es un esfuerzo total como en una guerra mundial, bien el término que utiliza, una guerra mundial, pero somos nosotros contra los gases de efecto invernadero. O sea, siempre este discurso tan polarizante, ¿no? O sea, me recuerda incluso a Chantal Mouffe en cierto sentido. Los críticos, de hecho, han notado este cambio de discurso que ha tenido Gates, que ahora suena más parecido a John Lombard, el que escribió el libro El ecologista escéptico, que fue criticado duramente porque era el traidor, el que de repente rompe con esta narrativa. Lo cierto es que los comentaristas que han tomado noticia en este sentido, por ejemplo, Lifeside News, The Federalist, American Conservative, por citar algunos sitios, consideran que en realidad lo que hay en el fondo son motivos financieros e ideológicos que representan un cambio de postura. La autora Abigail Sherrier escribe en X, es casi como si la catástrofe climática siempre hubiera sido una estrategia para llevar a los jóvenes a la izquierda, asustarlos, incitarlos a exigir las políticas climáticas, disuadirlos de formar familia y establecer formas de vida conservadoras. Entonces, es como una lucha contra el conservadurismo. No importa cuál sea el mecanismo que utilicen. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Aparentemente, Bill Gates se está volviendo sobre sus propios pasos, cayendo en un mar de contradicciones. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.